Bienvenido a un nuevo video de ITUS y Asesorías, todo sobre ingeniería. En esta ocasión analizaremos un tema muy importante referente a circuitos, que es el método de análisis de mallas. En mallas, algo muy importante que debemos identificar para aplicar el método es primero establecer cuántas mallas tiene nuestro circuito. Una vez que hayamos establecido el número de mallas, tenemos que formular las ecuaciones, y en este caso las ecuaciones van a ser igual al número de mallas. Y algo muy importante para recordar es que en mallas se analiza el voltaje a partir de parámetros de corriente. Analizamos voltaje a partir de parámetros de corriente. Muy bien. Vamos a comenzar con este ejercicio. Tenemos un circuito que tiene 4 resistencias, una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Las mallas son las trayectorias cerradas por las cuales puede fluir, en este caso, la corriente. Aquí tendríamos una malla, aquí tendríamos otra malla y aquí tendríamos otra malla. Recordamos que las mallas o el sentido de la corriente se establece en sentido horario. Muy bien. Ya identificamos las mallas, vamos a enumerarlas. Vamos a poner, por ejemplo, IA, IB, E y C. Vamos a comenzar en este caso con el análisis. Podemos conocer que la malla IC tiene un valor de menos 2 miliamperes. ¿Por qué de menos 2 miliamperes? Porque la fuente de corriente va en sentido opuesto a el sentido que establecimos para el análisis. Por lo tanto, yo podría decir aquí que la corriente IC tiene un valor de menos 2 miliamperes, por lo que acabamos de mencionar, que la corriente va en sentido contrario al de la malla IC, y como no está afectada o no se cruza con ninguna otra corriente, el valor de esta corriente va a ser tal cual el de la fuente de corriente, pero con sentido contrario. Si la fuente de corriente fuera hacia abajo, sería el valor positivo, porque está siguiendo el sentido que establecimos en nuestra malla. Entonces, esto ya nos va a ayudar a que las demás ecuaciones que involucren a la malla IC ya tengamos un valor y sea mucho más sencillo nuestro sistema de ecuaciones. Entonces aquí ya sabemos o identificamos que el valor de la corriente IC es de menos 2 miliamperes. Si analizamos la corriente IA, tendríamos entonces 5 kiloohms por IA, que es en la parte superior. Aquí corroboramos que analiza el voltaje en parámetros de corriente. ¿Por qué voltaje? Porque resistencia por corriente es igual a voltaje. Entonces aquí tenemos 5 kiloohms por IA. Después seguiría la resistencia de 10 kiloohms. Entonces sería más 10 kiloohms. Pero por esta resistencia circula lo que sería la corriente IC y la corriente IA. La corriente que estamos analizando va a tomar el valor positivo, por lo tanto sería IA, mientras que la corriente de la otra malla observamos que es en sentido opuesto al que estamos analizando, por lo tanto tendría un valor negativo, entonces sería menos IC. Aquí ya analizamos en este caso esta resistencia. Después, si seguimos la trayectoria, tendríamos el valor de 1K, entonces sería más 1K. De igual forma, en este elemento circulan dos corrientes, IA e IB.
IA es la corriente, es la malla que estamos analizando, por lo tanto es un valor positivo. Sería IA. Mientras que IB va en sentido opuesto a nuestra corriente IA. Si observamos, aquí se cruzan, es decir, IA va para acá, mientras que IB va para acá. Por eso va a haber una diferencia. Entonces sería con signo negativo y sería IB. Todo esto igual a 0. Ya analizamos los tres componentes. Aquí está el de 5 kilo ohms, aquí está el de 10 kilo ohms y aquí está el de 1 kilo ohm. Aquí fue el mismo análisis que aplicamos, por eso nos queda con valor negativo, la de IC. Ok, podemos simplificar nuestra ecuación y tendríamos 5 kilo ohms por IA más 10 kilo ohms por IA menos, sabemos que IC es menos 2, entonces sería menos 2 miliamperes más 1 kilo ohm por IA menos IB. Todo esto igual a 0. De tal forma que tendríamos 5 kilo ohms de IA más 10 kilo ohms de IA más, ahí tendríamos menos por menos más, sería 2 mili por 10 kilo ohms, nos da un valor de 20, que sería más 20. Después tendríamos más 1 kilo ohm de IA menos 1 kilo ohm de IB. Todo esto igual a 0. Es decir, si agrupamos los términos de IA, aquí tenemos IA y A, tendríamos entonces 10 más 5 más 1, tendríamos 16 kilo ohms de IA. Bueno, vamos a ponerle IA por 16 kilo ohms. Menos IB por 1 kilo ohm. Todo esto igual a menos 20. De tal forma que ya tenemos una ecuación con dos incógnitas. Simplificamos, aquí estaba positivo, pasamos del otro lado el signo del igual, quedó negativo y tenemos los valores. Ahora vamos a analizar IB. En IB, si analizamos esa malla, la malla IB, no importa cuál comencemos a analizar, voy a empezar con este elemento que está solo, que es la fuente. Entonces tendríamos menos 10, porque está entrando por la terminal negativa de la fuente. Después tendríamos más 1 kilo ohm, y aquí sucede lo mismo, pero como el que estamos analizando es la malla IB, el valor positivo sería IB. Y ahora quien circula en sentido contrario es IA, que sería IB menos IA. Y ahora pasaríamos a la resistencia de 5 kilo ohms. Y va a suceder exactamente lo mismo. La que estamos analizando es la que toma el valor positivo, que nos quedaría 5 kilo ohms, por la corriente a analizar sería IB, lo que sería el valor positivo de IB menos IC. Todo esto igual a 0. Tal forma que, sustituyendo el valor que ya conocemos de IC, que sabemos que es menos 2 miliamperes, nos quedaría menos 10 volts más 1 kilo ohm de IB menos IA más 5 kilo ohms de IB menos 2 miliamperes igual a 0. Resolviendo para simplificar nuestra ecuación, tendríamos menos 10 volts más 1 kilo ohm de IB menos 1 kilo ohm de IA más 5 kilo ohms de IB
más 10 igual a 0. ¿Por qué 10? Tendríamos 5 kilo ohms por menos más. Entonces sería 5 kilo ohm por 2 miliamperes. Recordamos que el prefijo kilo es por 10 a la 3, mientras que el prefijo mili es por 10 a la menos 3. Entonces tendríamos 5 por 10 a la 3 por 2 por 10 a la menos 3. De tal forma que ya simplificando o resolviendo todo, agrupando los términos iguales, aquí tenemos IB, aquí también, tendríamos menos IA, que sería 1 kilo ohm, más IB, 5 más 1 nos quedaría 6 kilo ohms, va a ser igual a, aquí tenemos menos 10 y 10, es decir, este menos 10 lo paso del otro lado, me quedaría 10, y este 10 lo paso del otro lado, me quedaría menos 10. Entonces tendríamos menos IA por 1 kilo ohm más IB por 6 kilo ohms sería igual a 0. De tal forma que ya tendríamos nuestras dos ecuaciones, con lo cual podemos determinar el valor de la malla IA y de la malla IB. Por lo tanto, si colocamos las ecuaciones, nuestra ecuación de la malla analizando IA y la ecuación de la malla analizando IB, tendríamos un sistema de ecuaciones de tal forma que si resolvemos, obtendríamos que IA tiene un valor de menos 1.263 miliamperes, mientras que IB tendría un valor de menos 210.52 microamperes. Aquí recordando nada más, nuevamente, que mili es por 10 a la menos 3, mientras que micro es por 10 a la menos 6. Entonces este sería nuestro resultado de las corrientes que circulan en esas mallas que se establecieron. Con esos valores ya podemos identificar, en este caso, que las corrientes en todas las mallas circula en sentido contrario. El signo nada más nos indica el signo hacia donde está circulando la corriente, pero por eso lo dejamos con signo negativo, porque nosotros la dibujamos en sentido horario para que el análisis sea más sencillo. De aquí ya podríamos identificar cualquier otro parámetro como voltaje, potencia en un elemento. Por ejemplo, en la resistencia de 5 kilo ohms de la parte superior, si quisiéramos saber su voltaje en la de 5 kilo ohms, pues sabemos que el voltaje por la ley de Ohm sería corriente por resistencia. ¿Cuál corriente le correspondería? La de IA. IA nos dio un valor de menos 1.263 miliamperes, mientras que la resistencia pues es de 5 kilo ohms. Por lo tanto, el voltaje en esa resistencia sería de 6.315 volts. De igual forma, si quisiéramos saber el voltaje en esta resistencia, pues consideramos la diferencia de estas dos corrientes.
una positiva, una negativa, y ese resultado sería multiplicarlo por el valor de la resistencia. Y así podemos identificar o calcular otro parámetro como sería voltaje, potencia, la corriente, y conocer en este caso un valor que nos interese para realizar un análisis correcto. Si este video te resultó de utilidad, te invito a que te suscribas al canal, lo compartas. Te agradezco tu tiempo y nos vemos en la próxima.